Buenos días. Continuando con el proceso de investigación científica del proyecto Chiclayo 2021, propuestas para nuevas generaciones, vamos a conversar con la magíster Gloria Lluvén, directora de la Escuela Profesional de Enfermería de la UDC, quien cuenta con una amplia experiencia, especialista en equidad de género, premiada a nivel nacional en Palacio de Gobierno. Y vamos a escucharla justamente en cómo ella sueña Chiclayo para las próximas décadas, para los 20, 30 años, pensando en las futuras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, etc. etc. Magister, buen día, ¿cómo está? Gusto, doctor. Siempre muy grato conversar con su persona, aprender también de lo que usted muy bien nos viene demostrando con resultados, no solamente en la universidad, sino en la comunidad. Y quisiéramos escuchar su sueño, su visión de ciudad para las próximas décadas. Sí. Bueno, Chiclayo para mí es el sitio que me vio nacer. Es el recuerdo de mi niñez, de mis juegos infantiles, de mis abuelas, de mis abuelos, en fin, toda una historia de vida que no se encuentra en un libro ni en una biblioteca, ¿no? Pero ese Chiclayo de aquellas épocas, o incluso de estas últimas épocas, lo vemos que ha cambiado un poco. Donde antes existía, por ejemplo, una casa, habitación, ahora existe un edificio. Y así estamos en la ciudad, ¿no? Con esa forma de haber pensado en planificarla de una manera un poco irregular. Por eso los grandes problemas que tenemos actualmente. La ciudad de Chiclayo se caracteriza por su gente con espíritu alegre, por eso es que nos llaman la capital de la amistad. Y tenemos que reforzar esa marca de nuestra ciudad. Pero somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que contribuir con eso. No dejar solo en manos de las autoridades. El cambio también tiene que venir de la población. Si bien es cierto, la autoridad tiene que ser elegida de una manera responsable, eso también tenemos nosotros que contribuir para que sea efectivo. No podemos permitir ser gobernados, por ejemplo, por personas inexpertas en gestión pública, de repente por aventureros que lleven a la ciudad al caos, ¿no? Y que nos van a dar como resultado que dejemos a las futuras generaciones una ciudad con corrupción, de repente una ciudad con desorden, con inseguridad ciudadana. A la ciudad hay que defenderla, hay que aplaudirla, pero también nosotros tenemos que contribuir con eso. Tenemos que contribuir conociendo en primer lugar nuestros derechos. Nuestros derechos, si no los conocemos, nadie va a respetar nuestros derechos, ¿no? Tenemos que pensar que si bien es cierto la ciudad va a crecer de una manera, digamos, en infraestructura, en urbanismo, el crecimiento de la ciudad tiene que ser en el aspecto social. Permitir que las personas conozcan cómo funciona el aparato público. Permitir que las personas ingresen a la vida política de la ciudad. Solo de esa manera, logrando la participación social, podemos encontrar algunos cambios en nuestra ciudad. El ciudadano tiene que estar unido al poder, pero no al poder que corrompe, sino al poder que ve el bien común, el bien de todos, ¿no? De eso tenemos que estar ya seguros y empezar a hacer el cambio desde ahí. Tenemos que conocer a nuestra ciudad, y los que no son de esta ciudad también tienen que adaptarse a nuestras costumbres de repente, adaptarse, no obligarlos a que se adapten. Cuando nosotros tengamos un enfoque intercultural o un enfoque de igualdad de oportunidades, recién ahí habremos empezado a solucionar muchos problemas sociales, políticos, económicos, religiosos, étnicos, etc. La interculturalidad, que es lo que estamos viviendo actualmente porque nuestra ciudad, como polo de desarrollo de otras épocas, permitió que personas de otros sitios se establecieran en nuestra ciudad. Y eso está bueno, pero tenemos que todos tener un trato amistoso. Todos tenemos que cuidar nuestra ciudad. Solo así podríamos avanzar. Nadie puede considerarse una isla, una burbuja, donde diga el problema de aquí me pertenece y los problemas de los demás no me importan. No, los problemas de uno es problema de todos.
Tenemos que querer a la ciudad que nos está acobijando. Tenemos que querer a la ciudad que nos vio nacer. Este es un llamado a todos los pobladores, porque esa es la única manera de que avance una ciudad. La ciudad creció en el aspecto inmobiliario, pero el aspecto inmobiliario de repente sin planificación. Se construyeron donde sea los grandes edificios con el mismo sistema de alcantarillado, por ejemplo, ¿no? Y donde vivían 2 familias, ahora viven 40. Entonces tenemos que estar conscientes de que estamos viviendo otra época, la época del urbanismo, la época del boom inmobiliario. Y tenemos que cuidar, tenemos que hacerlo, ya que estamos ya en esa época, tenemos que afrontarla con responsabilidad social. Tenemos que cuidar nuestra ciudad, en otras palabras. Muy interesante lo que nos explica la magíster Yuen, y justamente le escuché la palabra boom inmobiliario. Y cuando le entrevistamos a nuestro decano Chalo Palomino, me dijo: Roger, si nos ponemos a pensar, todos utilizamos la palabra el boom inmobiliario, ¿no? Y lo vemos como sentido de crecimiento, lo cual está bien. Pero me dice, si nos ponemos a pensar realmente en el significado de lo que es un boom, que es una bomba, de repente eso ya no es el sentido, ¿no? Y bueno, una reflexión lo que decía Chalo Palomino, porque sí es cierto lo que usted dice, estamos creciendo de manera desorganizada, y justamente de eso se trata, de este aporte de investigación científica de toda la universidad, con los actores de la comunidad. Magíster, ese sueño, esa visión que usted muy bien nos ha proyectado, ¿cómo podemos llevarla desde el hogar, desde el vientre de la madre, que se empieza a formar un niño, una niña, justamente para luego hablar de secundaria, primaria, universidad, y llegue a ser un ciudadano responsable, justamente para poder hacer realidad lo que todos soñamos? Mira, la parte social es lo más importante de una ciudad, que tiene que progresar de acuerdo al progreso tecnológico de la ciudad. Si descuidamos la parte social, no tendríamos una ciudad satisfecha, digamos. Los jóvenes tienen que tener un abanico de oportunidades para ellos. Los niños, tenemos que evitar la desnutrición en los niños, que daña sus neuronas para siempre. Entonces, la desnutrición va unida a la pobreza. Mientras no combatamos la pobreza, nuestra ciudad seguirá, pues, digamos, por un rumbo equivocado. Regreso a la parte de los jóvenes. En este aspecto, los profesionales de la salud estamos conscientes de que en los centros educativos tiene que haber un profesional de la salud, porque ellos están atravesando una época donde empiezan los problemas de salud. Entonces, es el mejor momento para nosotros cambiar esos hábitos y hacerlos responsables del cuidado de su propia salud. En los jóvenes hay muchos problemas, ¿no? El VIH-Sida en muchos jóvenes de 18 años, los embarazos en adolescentes, problemas de violencia en el mismo colegio. Entonces nosotros tenemos que actuar de una manera preventiva. La salud preventiva es mucho más rentable que la salud curativa. Nosotros tenemos grandes hospitales, tenemos un nuevo hospital, pero en algún momento tenemos que pensar que no nos debemos de sentir orgullosas de un hospital. Nos tenemos que sentir orgullosas cuando la gente no enferme. ¿Y cómo podemos lograr eso? Haciendo la salud preventiva, como lo que estamos intentando hacer los estudiantes de acá de la universidad y los profesores, ¿no? Entonces, pensando en eso, en la prevención, nosotros vamos a evitar muchos problemas. Una sociedad enferma es una sociedad que no produce. Y si no produce, no hay desarrollo de ninguna ciudad. Muy bien, finalmente, concluyendo esta interesante entrevista, vamos a escuchar el mensaje final de la magíster Yuen para todas las familias de la ciudad de Chiclayo. Bueno, para mí ha sido muy grato, ¿no?, dirigirme a todos ustedes para ver esto de que nos tiene que preocupar todo lo que es problema de salud. Por ejemplo, las muertes maternas. Pero no me refiero a esa muerte materna fisiológica, yo me refiero a la muerte materna social. Hay mujeres que están físicamente vivas, pero socialmente muertas. ¿Y quién tiene la culpa?
de repente ellos mismos, ¿no? De repente la culpa la tiene la sociedad, nosotros mismos, mujeres que son abandonadas por los esposos, mujeres que son abandonadas por toda la familia y por el mismo gobierno de repente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que luchar contra eso. Solo luchando contra, digamos, contra cosas que afecten al ciudadano, nosotros podemos decir que habremos avanzado en todo. Debemos de permitir la participación de la mujer. Debemos, sobre todo, educar a la mujer. Hay mujeres que están siendo discriminadas en el aspecto educativo, en el aspecto de salud. No hay equidad de género. Si nosotros empoderamos a la mujer, nosotros vamos a tener una mujer que no tiene muchos hijos. Y una mujer que no tiene muchos hijos va a poder cuidar a los pocos que tiene. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que veamos la parte social. Si la parte social es abandonada por autoridades y por la misma sociedad, nosotros no podríamos avanzar como ciudad. No podemos, digamos, acostumbrarnos a ver a los niños mendigando por las calles, a los jóvenes al borde del delito, cuando nosotros podemos hacer tantas cosas como autoridades de repente, como profesionales de la salud. Es la única manera de que podamos avanzar en progreso de nuestra ciudad. Y a la ciudad hay que aplaudirla, hay que elevarla, porque es la ciudad que nos está albergando, es la ciudad que nos vio nacer, es la ciudad que recibirá a muchos otros jóvenes, a muchos otros niños. Nosotros ya no estaremos de repente, pero el progreso hay que dejárselos para ellos. Muy bien, hemos estado con la magíster Gloria Yuen participando en este proyecto de largo alcance, de amplio alcance, donde están todos los profesionales líderes participando, los jóvenes universitarios, luego vendrán los colegios y así, todas las familias sumando para un Chiclayo mejor pensando en las futuras generaciones. Tengan todos ustedes muy buenos días. Sigamos avanzando. Gracias.